Muy buen día, Magister, buen día, compañeros, y tal vez algunos participantes que lleguen a ver nuestro módulo de aprendizaje. Somos el grupo Los Ángeles de Conmenio, que el día de hoy vamos a explicar un poco de nuestro módulo de aprendizaje de Juan Amos Conmenio, realizado por los estudiantes del cuarto grupo Los Ángeles de Conmenio. Esperamos que sea de su mayor agrado. También enfatizar que ese trabajo fue realizado con mucha dedicación, mucha, mucha creatividad y mucho trabajo en equipo, que más que todo es un plus en lo que es la educación, ¿no? Bueno, sin más que decir, vamos a dar por inicio nuestra explicación de nuestro módulo de aprendizaje de Juan Amos Comenio. Bueno, comencemos. ¿Quién era Juan Amos Comenio? Juan Amos Comenio nació el 28 de marzo de 1592. Fue un teólogo, filósofo y pedagogo nacido en la actual República Checa. Fue un hombre cosmopolita y universal, convencido del importante papel de la educación en el desarrollo del hombre. La obra que le dio fama por toda Europa y que es considerada como las más importantes es la Didáctica Magna. Su primera edición apareció en el año de 1630. Le dio importancia al estudio de las lenguas y creó una obra llamada Puerta abierta a las lenguas. Juan Amos Comenius es más conocido como el padre de la pedagogía, ya que fue quien lo estructuró como ciencia autónoma y estableció sus primeros principios fundamentales. Bueno, Peter Drucker, en su obra Las nuevas realidades, realiza la oposición de Comenio como el inventor del libro de texto en un intento de incentivar la autonomía del proceso formativo. Bueno, también Juan Amos Comenio fue profesor en las ciudades de Moravia. También en 1638 fue invitado a Suecia para participar de las reformas educativas. Bueno, ahora que sabemos quién es Juan Amos Comenius, vamos a ver sus fundamentos teóricos. Bueno, Juan Amos Comenius comenzó, diciendo la importancia del poder de la educación para mejorar al hombre y a la sociedad. Juan Amos Comenius nos decía que la educación debe ser universal, debe tener un orden y debe tener un método. Bueno, decía, ¿no?, que el alumno debe ser el centro de atención. Para Juan Amos Comenio, enseñar se debe a una disposición de tres cosas: tiempo, objeto y método. Juan Amos Comenio aportó ideas educativas basándose en estos tres métodos, que son comprender, retener y practicar. La finalidad para ello era mejorar la enseñanza para el alumno. Bueno, se inclinó más a la capacidad de sensibilidad del profesor hacia el alumno. Bueno, en su obra, como ya dijimos, la más importante, que es Didáctica Magna, es uno de los primeros libros escritos sobre el tema de educar a los niños y dirigir bien la escuela. A través de todas sus obras desarrolló un método didáctico. Comenio dio inicio a los textos ilustrados para niños, con figuras de animales y acciones. Estos materiales iban de lo más fácil a lo más difícil, haciendo que el alumno pudiera entender con mayor facilidad. Bueno, Comenius planteó este método práctico, ¿no? Para que así los niños también pudieran ir de lo más fácil a lo más complejo. Eso sería todo. Bueno, como ya sabemos que Juan Amos Comenio creía en una educación universal, podemos decir, no, Juan Amos Comenius creía en una educación universal, tanto para el hombre, para la mujer, que sea global, no importa el contexto social, ¿no? Él creía que la educación debía ser global y universal. Bueno, así es, ¿no? Donde nos dice que Comenio destacó la importancia de esta educación, ya que la educación universal debía ser ordenada, amena y centrada en el alumno,
que ésta debe desarrollar métodos educativos basados en comprender y retener y practicar, con el objeto de mejorar la enseñanza y garantizar el éxito del aprendizaje. Es, ¿no?, también lo que nos indica en su texto, en su libro Didáctica Magna. Bueno, ahora pasemos al siguiente punto. Bueno, ahora que sabemos que Juan Amos Comenio buscaba una educación universal, también buscaba lo que es la educación sistematizada. Y eso nos lleva al siguiente punto, que es importancia de una educación sistemática. Bueno, la educación sistemática es de suma importancia, ya que establece la necesidad de una educación formal y de calidad para todos, a través de aportes pedagógicos didácticos como el conocimiento de los contenidos. Bueno, no, también nos dice que para tener una educación sistemática debemos tener un diseño de un método de enseñanza y centrar la enseñanza en el alumno y sus capacidades que puede llegar a dar en el aprendizaje. Juan de Amos Comenius promueve una enseñanza efectiva y centrada en el desarrollo de los estudiantes. Este principio sigue siendo relevante en la actualidad y sirve como marco de referencia para la enseñanza. Sino que Juan Amos Comenio creía en este tipo de educación, una educación que debe ser universal y sistemática. Bueno. Buenas tardes, mi nombre es Brenda Natalie Paco Condori, de la carrera Ciencias de la Educación, de la materia de Pedagogía. Bien, Juan Amos Comenio es el precursor de la educación. Juan Amos Comenio publicó su obra en 1630 llamado Didáctica Magna. Esta obra Didáctica Magna se divide en dos. Esta es la didáctica general y la didáctica especial. Bien, la didáctica general es un enfoque pedagógico que promueve una educación accesible, práctica y sistemática, centrada en el estudiante y enriquecida por la experiencia. Bien, ahora, la didáctica especial, Comenio no trató directamente con la didáctica especial. Sus principios pedagógicos de universalidad, adaptación y enfoque en el alumno, cosa que ellos sientan esa base importante para las prácticas educativas, inclusiva y adaptiva. Hay algo que debemos recalcar, que Juan Amos Comenius decía que enseña todo a todos. Bien, Juan Amos Comenius decía comprender, retener y practicar. La finalidad de esto es mejorar la enseñanza hacia el alumno, a su vez sensibilizar al docente hacia el alumno. Bien, ahora, Comenio decía que una mujer es igual y que incluso es más inteligente que un hombre, que asimismo tiene derechos a la educación y a estudiar la ciencia y tiene prácticamente los mismos derechos que un hombre. Bueno, Magíster, ahora les voy a explicar yo un poco de nuestra unidad didáctica 2 de nuestro módulo de aprendizaje, que es la ética íntegra. Vamos a empezar con la educación íntegra. En el contexto de Juan Amos Comenio, la educación íntegra se refiere a su visión de una educación que no solo se centra en la transmisión de conocimientos, sino que también tiene como objetivo el desarrollo integral del individuo. Comenio creía que la educación debía cultivar tanto el intelecto como la moralidad, la habilidad para la vida práctica y la capacidad para contribuir positivamente a la sociedad. Para Comenio, una educación íntegra incluía la formación académica, que se basaba en el aprendizaje de conocimientos y habilidades en diversas áreas del saber, como son las matemáticas, las ciencias naturales, ciencias sociales, humanidades, artes y otras técnicas más.
También incluía el desarrollo moral y ético. Fomenta los valores éticos, la responsabilidad personal y social y el respeto por los demás. El otro sería el desarrollo físico. Promovía la salud física, la actividad física y la importancia que tiene el bienestar corporal para la educación integral. El cuarto sería el desarrollo emocional y social. Convenio fomento de habilidades sociales, inteligencia emocional, empatía, relaciones interpersonales positivas. Y por último estaría la preparación para la vida, que se basa en una enseñanza de habilidades prácticas y conocimientos que sean útiles en la vida diaria y en la inserción laboral. Convenio creía que una educación integral no solo beneficiaba al individuo, sino que también contribuía al desarrollo de una sociedad más justa, pacífica y próspera. Su enfoque revolucionario en la didáctica magna se sentó en las bases para que muchos de los principios educativos modernos, que hoy en día son fundamentales en la pedagogía contemporánea. Para Juan Amos Comenio, también la educación integral se refería a un enfoque educativo que abarca el desarrollo completo del ser humano en todas sus dimensiones. La educación debía tener no solo el desarrollo intelectual, sino que también el moral, el físico, el social y el espiritual. Comenio veía al ser humano como un ser multidimensional que necesitaba cultivar todas sus facetas para alcanzar su pleno potencial. La educación integral incluía también la enseñanza de valores y principios éticos. Comenio consideraba esencial la inclusión del carácter y la moral, preparando a los estudiantes para la vida de una manera virtuosa, responsable en la sociedad. Convenio también defendía que la educación debería ser accesible para todas las personas, sin distinción de género, clase social o religión. Su visión de educación integral era inclusiva y democrática, promoviendo la igualdad de oportunidades. La educación integral para Convenio también implicaba métodos pedagógicos que involucraban efectivamente a los estudiantes en el proceso de aprendizaje. Creía en la importancia del aprendizaje práctico y experimental, donde los estudiantes aprendían haciendo. También promovía la enseñanza secuencial, que comenzaba con conceptos simples y avanzar gradualmente a los más complejos. Inspirado en el entorno natural, Convenio también promovía la observación y el estudio de la naturaleza como una parte esencial de la educación. También, eh, como una educación esencial, creía que la naturaleza era un libro abierto, donde se podía aprender mucho. También enfatizaba el uso de los libros, las ilustraciones y otros materiales educativos que facilitaron el aprendizaje visual y práctico. En sus recursos, pues ayudaban a ser más comprensivos y accesibles los conocimientos. El concepto de educación integral de Convenio abarca un enfoque educativo completo que buscaba desarrollar todas las capacidades del ser humano, inculcar valores éticos, hacer una educación accesible para todos, utilizar métodos pedagógicos y activos y progresivos. Este enfoque holístico pretendía también preparar a los individuos no solo para el éxito académico y profesional, sino que también para una vida verdaderamente significativa y socialmente responsable. Para eso mismo también su enfoque revolucionario de la didáctica magna se sentó en las bases de todos los principios educativos modernos, que hoy en día son fundamentales en la pedagogía contemporánea. Vamos a hablar ahora sobre la formación intelectual, moral y física.
La formación intelectual, moral y física fue un principio central en la pedagogía de Juan Amos Comenio, reflejando su visión integral de la educación como un proceso que abarca todas las dimensiones del ser humano, como ser la formación intelectual. Consideraba también fundamentalmente que la educación proporcionaba un conocimiento amplio y profundo en diversas disciplinas del saber. Esto incluía también, esto incluía no solo a las ciencias naturales y humanísticas, sino que también a las artes y a las técnicas. Creía mucho en la importancia de enseñar de manera accesible y comprensible, utilizando métodos que faciliten el aprendizaje y estimulen la curiosidad intelectual de los estudiantes. La formación moral no solo debía formar mentes brillantes, sino que también corazones justos y virtudes. Promovía la enseñanza de los valores éticos universales como la honestidad, la solidaridad, la tolerancia y el respeto hacia los demás. La formación física en la salud es también muy importante para Comenio. Abogado por la promoción de la actividad física que regula el desarrollo de las habilidades motoras, no solo para fortalecer el cuerpo, sino para también mejorar la salud general y el bienestar emocional de los estudiantes. Bueno, por mientras, queríamos recalcar que nuestro módulo de aprendizaje está diseñado para conocer un poco más de estos conceptos claves que son fundamentales en lo que es el pensamiento de la educación integral de Juan Amos Comenio. Y también podemos realizar algunas pequeñas actividades prácticas que nos ayudan a comprender un poco mejor los conceptos, a fomentar la práctica de todos estos puntos que se mencionaron o que se mencionan en el módulo. Pues ahora vamos a explicar el desarrollo de todas las dimensiones del ser humano. Pues para Juan Amos Comenio, quien abogó por una educación integral, quien no solo limitaba únicamente al desarrollo intelectual, sino que también consideraba los aspectos morales, como anteriormente los mencioné. En conjunto, el enfoque de Comenio pues hacía el desarrollo integral de todas las dimensiones del ser humano, donde refleja su visión holística a la educación. Su obra influyó significativamente a la pedagogía moderna, al enfatizar lo que es la importancia de educar no solo la mente, sino que también el corazón, el cuerpo y las habilidades sociales de los estudiantes, preparándolos para una participación activa y significativa en la sociedad, haciendo de estos unas personas de bien. Hasta aquí doy como concluido la explicación de la unidad didáctica 2 de nuestro gran módulo de aprendizaje de Juan Amos Comenio. Buenas tardes, prosiguiendo con el tema, yo voy a hablar acerca de lo que son los principios éticos en la educación. Los principios éticos en la educación son un conjunto de normas que guían la conducta y las acciones de los educadores y estudiantes en el proceso educativo. Estos principios son fundamentales para crear un ambiente de aprendizaje seguro, justo y equitativo, y para promover el desarrollo integral de los estudiantes. En estos principios éticos en la educación está lo que es el respeto. ¿Qué es el respeto? Es valorar a todos los miembros de la comunidad educativa. Responsabilidad, ser responsable en el proceso de enseñanza-aprendizaje. Honestidad, actuar con verdad, transparencia y justicia. Equidad, garantizar igualdad de oportunidades para todos. Solidaridad, fomentar el apoyo mutuo y la colaboración. Justicia, tratar a todos de manera justa y equitativa. Libertad de pensamiento, valorar la diversidad de ideas y opiniones. Tolerancia, respetar las diferentes culturas, creencias y valores. Sostenibilidad, cuidar el medio ambiente y promover prácticas sostenibles. Compromiso social, formar ciudadanos activos y partícipes en la sociedad. Estos principios éticos son esenciales para crear un ambiente educativo positivo y transformador, donde el aprendizaje sea significativo, valioso para todos. La educación no se trata solo de transmitir conocimientos, sino también de formar personas de bien. Para lograr, es fundamental que los procesos educativos se basen en principios éticos sólidos. Esos principios
son como una brújula que guían nuestro camino, nos permiten crear un ambiente de aprendizaje positivo, justo y equitativo, donde todos los estudiantes pueden desarrollar su máximo potencial. Los principios éticos en la educación son pilares fundamentales para la formación integral de los estudiantes. Son la base para construir una sociedad más justa, equitativa y humana. Es nuestra responsabilidad como educadores, familia o comunidad defender estos principios y velar por su aplicación en todos los ámbitos educativos. Siguiente con este subtítulo, los principios éticos fundamentales de Comenio. Juan Amos Comenio era un pionero de la pedagogía moderna. Estableció principios educativos que aún son relevantes en la actualidad. Estos principios éticos forman la base de una sólida práctica docente y crean un entorno de aprendizaje positivo para todos los estudiantes. Los principios éticos de la educación, según Comenio, se basan en una visión humanista y optimista del ser humano. Su enfoque educativo sigue siendo relevante hoy en día, ya que promueve una educación de calidad para todos, basada en el respeto, la responsabilidad y el compromiso con el bien común. La educación como base para la paz y la armonía, según Comenio, creía firmemente que la educación era la herramienta más poderosa para construir un mundo más pacífico y armonioso. Sostenía que educando a las personas en valores como el respeto mutuo, la tolerancia y la comprensión se podía prevenir lo que es la violencia y los conflictos. También está algo que resalta es la importancia del desarrollo integral del ser humano. Para Comenio, la educación no debía centrarse únicamente en la transmisión de conocimientos, sino también en el desarrollo integral del ser humano. Enfatizaba lo que es la importancia de cultivar la mente, el corazón y el espíritu de los estudiantes, preparándolos así para ser ciudadanos responsables. También está algo que resalta es la educación como un derecho universal. Él defendía el derecho de todas las personas, sin importar su origen, género o condición social. Al acceder a una educación de calidad, promovía la creación de escuelas abiertas a todos los estudiantes para que pudieran aprender y desarrollarse en un ambiente de respeto y igualdad. Eh, el papel fundamental del docente como guía mentor. Comenio consideraba que los docentes como guías y mentores esenciales en el proceso educativo debían ser personas íntegras con un profundo conocimiento de su materia y una gran pasión para la enseñanza. Su labor no solo se limitaba a transmitir conocimientos, sino también a inspirar y motivar y acompañar a sus estudiantes en el camino del aprendizaje. La siguiente diapositiva, bueno, sería lo que es la ética y moralidad en el proceso educativo. La ética y la moral son pilares fundamentales en la educación. Ética son principios y valores que guían la conducta, fomentando la responsabilidad, el respeto, la honestidad, la justicia y la solidaridad. La moral, normas y costumbres que regulan el comportamiento social, promoviendo un ambiente armonioso y respetuoso. Su integración en el proceso educativo es algo crucial para desarrollar el juicio moral y la toma de decisiones responsables, fomentar valores positivos y virtudes como la honestidad, la empatía, el respeto y la responsabilidad, construir una sociedad justa y preparar a ciudadanos activos para participar en ella, crear un ambiente educativo positivo basado en el respeto mutuo, la colaboración y la resolución pacífica de conflictos. En definitiva, la ética y la moral son esenciales para la formación integral de estudiantes responsables, éticos y comprometidos con el bienestar de la sociedad. Eh, Podemos decir que hay una diferencia en lo que es la ética y la moral. La ética se refiere a los principios y valores que nos ayudan a discernir en lo que está bien y lo que está mal, en lo correcto o lo incorrecto. Nos ayuda a guiarnos en la toma de decisiones. Eh, la ética y la moral son elementos esenciales en el proceso educativo.
Es como una brújula que guía a los estudiantes hacia el desarrollo de una conciencia crítica, una conducta responsable y un compromiso con el bien común. Educar en valores es formar personas de bien, capaces de construir un futuro más justo, pacífico y humano para todos. ¿Por qué es importante integrar la ética y valores en la educación? Es esencial para formar personas íntegras, responsables, comprometidas con el bien común y capaces de contribuir a una sociedad más justa y pacífica. La integración de la ética y los valores en la educación es crucial para formar ciudadanos íntegros, pensadores críticos, agentes de cambio positivo y miembros responsables de la sociedad. Es una inversión en el futuro de nuestros jóvenes y el de la humanidad. La educación no solo se trata de transmitir conocimientos, sino también de formar personas íntegras y responsables. Es por eso que integrar la ética y los valores en el proceso educativo es fundamental. Esos valores no solo guían a los estudiantes en el aula, sino que también les permiten convertirse en ciudadanos comprometidos en la construcción de una sociedad más justa y equitativa. Integrar la ética y los valores en la educación es una tarea fundamental que nos compete a todos. Es un compromiso con las nuevas generaciones y con la construcción de un futuro mejor. Solo así podemos formar personas de bien, capaces de transformar el mundo y construir una sociedad más justa, equitativa y humana. Muchas gracias. Le doy la palabra a mi compañera. Muy buenas tardes, querido licenciado Orlando Huanca. En mi grupo nos ha tocado hablar del autor Juan Amos Comenius y en mi caso voy a hablar un poco del impacto social que tiene este autor. Bueno, para empezar, este autor nació en lo que es la edad moderna, es decir, la edad que, por moderna, quiero decir la edad que le sucede a la Edad Media y que duró hasta la Revolución Francesa. De ahí le sigue la edad que seguimos ahora, la edad contemporánea. Pero así que estamos hablando de un autor ya de hace siglos. Es considerado el padre de la pedagogía, nació en Uherský Brod, en la República, bueno, lo que hoy es la República Checa, y en su momento era el Sacro Imperio Romano Germánico, y nació un 28 de marzo de 1592 y murió el 15 de noviembre de 1670. En su larga travesía fue filósofo, fue teólogo, fue escritor, fue pedagogo, profesor y lingüista. Fue reconocido e invitado a reinos como Polonia y también al reino de Suecia. El impacto que hoy en día tiene es porque este fue el primer autor que habló de la escuela materna y también fue el pedagogo que habló de una sistematización del plan escolar. A lo que me refiero es que él ya dio una especie de plan de cómo se debería enseñar a todos los estudiantes y también la educación o la filosofía pansófica, que es el que no debemos excluir a los estudiantes, ya sea por su género, condición social o capacidad diferente. Más adelante lo veremos. En esta pintura podemos apreciar a Juan Moscomeño. Siguiente. Bueno, el plan de estudios propuesto por Juan Amos Comenius estaba dividido en cuatro: la escuela materna, la escuela elemental, la escuela latina y la llamada academia. La escuela materna era la educación que estaba a cargo de la madre para Juan Amos Comenius y estaba dentro del hogar, pero también en recintos especiales que hoy conocemos como guardería o jardín de niños. En estos lugares, los pedagogos enseñaban a escribir y a hablar a los niños en su idioma. Esto dependía del idioma del estudiante.
Bueno, algunos los también del alfabeto del que sea originario la lengua materna del estudiante. Nosotros tenemos otro alfabeto, los estudiantes de la Europa Oriental tenían otro alfabeto y los estudiantes árabes también otro alfabeto. Y aquí los pequeños niños de empezando 4 años hasta los 6 años ya tenían que aprender cómo funciona su alfabeto, cómo se pronuncia, cómo son los grafemas y los fonemas. Bueno, la escuela elemental es lo que hoy conocemos como primaria, en inglés School Elementary, y aquí se enseñaban las materias básicas y las más generales, como lenguaje, la historia, la matemática, la geografía, las ciencias naturales, e iban desde los 6 hasta los 12 años. Estas escuelas, más que todo, introducían al mundo de el gran campo del conocimiento que se tiene. Bueno, que en ese entonces se tenía y que actualmente se tiene. La llamada escuela latina es lo que conocemos como la secundaria. Esta especializaba ya las materias que habían avanzado y se les agregaba otras que ya no eran tan generales, sino un poco más específicas en su campo o en sus ramas de estudio. Y también iba desde los 12 hasta los 18 años, abarcando todo lo que es la adolescencia. Y aquí entramos, bueno, nos salimos de lo que es el plan general de estudio y entramos a lo que es la academia. La academia era la universidad. En la Edad Media existían universidades. Y sí, dependía mucho de la región y el acceso a distintos libros que se tuviera, pero existían las universidades y respondían a las necesidades de la época. Convenio defendía que muchas carreras van a aparecer o desaparecer según la necesidad de la sociedad. Y también propuso reducir el tiempo de las carreras, ya que las carreras antiguamente eran muy largas en Europa y para algunos sectores bastante cara, para algunas clases sociales también. Y Convenio propuso reducirla para los universitarios. Esto ya difería mucho de qué carrera elegiría el universitario. Si se dieron cuenta, todas estas, las cuatro, los cuatro, la escuela latina, la academia, la escuela materna, la escuela materna, los planes de estudios propuestos por convenio se parecen a los nuestros, a los planes que tú y yo habremos avanzado en la escuela. Estos planes son más absorbidos por las escuelas modernas y por ello se lo considera a Convenio como el padre de la pedagogía actual, de la pedagogía moderna. Bueno, sigamos con las obras más destacables de Juan Amos Comenius y aquí tenemos a la Didáctica Magna y también al Orbis Pictus. La Didáctica Magna es el libro que hoy en día se considera un dogma dentro del mundo de la pedagogía y también es donde él, con Amos Comenio, juntó todas sus propuestas, cómo debería comportarse el pedagogo, cómo debería organizarse, los anteriores puntos vistos de cómo debería ser formado el plan de estudio, todo lo propuso en este libro. Es uno de los libros o de las obras educativas más leídas en todo el mundo y es lo que dejó a la trascendencia este autor. Esta obra, el Orbis Pictus, es una obra destinada específicamente a enseñar latín. No importara la procedencia del niño o de la niña, el estudiante tenía que aprender latín con este libro. Y Convenio lo lleno de dibujos, aquí pongo silografías, imágenes, para la mejor comprensión de este idioma. Actualmente por muchos expertos es considerado como el primer libro infantil, el primer libro dirigido para atraer la atención de los niños. Siguiente. Bueno, pasando a otro capítulo, hablemos de la igualdad de género, y es que en la llamada Pansofía de Convenio, la educación era universal y esto no importaba la condición social o el género de las personas, de los estudiantes. Pues las mujeres también tenían el mismo derecho que los hombres de estudiar y de tener trabajo, conseguir empleo. Ellas eran también de la misma naturaleza para Convenio
creadas por el mismo Dios, por lo tanto tenían la misma naturaleza de aprender lo que llamó la educatibilidad. Lo mismo aplicó con las personas que eran de capacidades diferentes y también dijo que era deber de los pedagogos añadir nuevos métodos para ellos. Ahora hablemos de la visión holística que tenía sobre la educación y que, para empezar, él promovía que los niños, los educadores deberían tratarlos con amor y con respeto. Y se negaba a una práctica muy común en la época, que era que el castigo físico sanaba esos malos comportamientos. Él decía que los malos comportamientos dentro del aula eran culpa del docente y que no se debía golpear a los estudiantes. Así también proponía estos puntos holísticos sobre la educación, el enseñar a todos, ya lo mencioné, la pansovía, el enseñar todo a todos, es el que la educación debe ser integradora y debe responder las dudas de todos los estudiantes y no solo limitarse a un campo ya establecido, sino responder, no dejar a los estudiantes con alguna duda pendiente. Permítame moverme. El aprendizaje gradual básicamente habla del que el docente no debe hacer una clase tediosa. De hecho, Comenio estuvo muy en contra de esto. Él decía que la clase debe ser más didáctica para los estudiantes y por lo tanto él proponía avanzar con temas o conceptos más fáciles, más sencillos y así gradualmente hasta los más complejos. Y claro, en el trayecto era responsabilidad del docente verificar que cada estudiante hubiera aprendido o memorizado, retenido lo avanzado. No ignorar la naturaleza del estudiante. Esto era para las capacidades o distintas capacidades que tuviera el estudiante y según esto tenía que desarrollar el docente nuevos métodos de aprendizaje, nuevos métodos educativos. El aprendizaje significativo habla de la relación que tal vez los estudiantes tuvieran con los conocimientos que están aprendiendo en clases, los llamados conocimientos previos, o tal vez ya tenían experiencias en el ámbito. Esto no tenía que ser negado por el por el docente, perdón, y tenía que ser tomado muy en cuenta para generar esa especie de conexión y así generar una especie de aprendizaje significativo para el estudiante, para así trascenden, trascender en su formación. Bueno, la enseñanza activa habla de la famosa teoría práctica. En este caso, los estudiantes deben aplicar la práctica de lo aprendido o también deben responder y deben ser activos en el aula. No solo el docente debe hablar, sino los estudiantes. Deben saber contestar sus dudas y también tienen que tener una participación muy relevante dentro del aula. Y aquí vamos a la siguiente, y es que en la época de Juan Amos Comenius la religión era muy importante. De hecho, él vivió en una época en la que se llamó la Guerra de los 30 años, que era una guerra que había surgido por la famosa reforma protestante del Martín Lutero y otros reformistas contra la Iglesia Católica. Básicamente, el Sacro Imperio se dividió y muchos príncipes ya no obedecían a la corona central, a la Sacra Corona dentro del imperio, y príncipe que era católico, todos sus súbditos tenían que serlo, príncipe que era protestante, todos sus súbditos tenían que ser protestantes. De hecho, Comenio y su círculo religioso fue considerado hasta extremista por la gente de su alrededor, pero aún así él se consideraba fiel cristiano y a la par también fiel lector de la Biblia, por lo que también creía en la inmortalidad del espíritu, trascendiendo toda la sabiduría que habíamos adquirido por las acciones de nuestro cuerpo hacia nuestra mente. Al momento de morir, como todo buen cristiano, creía que el espíritu mantenía todos estos conocimientos. Es decir, los inmortalizaba ya no en un estado físico, sino para tal vez un alma destinada al cielo. Él lo consideraba una forma, la sabiduría consideraba para Comenio una forma de acercarse a Dios. Y mientras más sabio, más cerca estabas de Dios. Por lo tanto, todos teníamos esta naturaleza que mencioné antes, la educatibilidad, sin importar si eres hombre, mujer, clase social o si tienes una capacidad distinta. Para Comenio,
adelantado a su época, él creía que todos teníamos este derecho de estudiar, todos teníamos el derecho de tener una buena educación para fortalecer esta sabiduría. Bueno, eso es todo. Muchas gracias, licenciado. Adiós. Perdón. Muy buenas tardes, licenciado. Muy buenas tardes. Eh, en esta oportunidad vamos a hablar de la tercera unidad de nuestro módulo, las innovaciones pedagógicas que nos dejó Conmenio. Muy bien, a pesar de vivir en la época de la Edad Moderna, Juan Amos Conmenio nos ha dejado varias innovaciones pedagógicas. Como ya se mencionó anteriormente, gracias a la presentación de su libro del Ovis Pictus, el cual se enfatizaba en educar, enseñar el idioma del latín a través de imágenes, nos dejó el método de las ilustraciones. El uso de imágenes para enseñar latín y hacer menos tediosa la clase. De alguna forma, esto es considerado el primer libro para niños, y esto es porque las ilustraciones han cumplido varios factores, varias funciones clave en los libros. Primero, en ámbitos educativos, atraen la atención de los niños, algo considerado esencial en la educación de los mismos. Además que presenta la información visual y puede ser incluso un poco más atractivo para cierta clase de personas y mejor retención de la información. Por ello, en los libros de los niños está lleno de imágenes. Sin embargo, también en otros ámbitos, las imágenes nos pueden ayudar demasiado a entender más rápido de lo que se está hablando, ¿no? Especialmente en lecciones de historia, en eventos narrados, en la lectura y más. Las ilustraciones sirven como reflejo gráfico del contenido de un libro y enriquecen la experiencia de la lectura. Además, es grato tener una representación visual de lo que se está aprendiendo y mejora la estética de lo que es la obra del libro y profundiza en la comprensión del lector. Esto también lo puso Conmenio en su obra del Pictus, el Dispictus, y acá tenemos la pequeña imagen de cómo enseñaba el latín en esta obra, solo con imágenes, como lo dice la famosa frase, una imagen habla más que mil palabras. Aquí está, los beneficios de las imágenes: mejorar el aprendizaje a través de la visualización de elementos como uso de la realidad aumentada, facilitar la comprensión del aprendizaje sobre todo, potenciar la concentración de los estudiantes y enfocar su atención en la tarea, facilitar el proceso de aprendizaje mediante técnicas didácticas y estratégicas que mejoran el proceso de enseñanza-aprendizaje. También tenemos la activación del inconsciente creativo, que ayuda a generar nuevas ideas y soluciones innovadoras a problemas que ya existen. La reducción de la ansiedad en algunas personas al proporcionar una representación visual de lo que se está explicando y, claro, una estructura de la información. En estos momentos yo también podría estar solo también hablando y no mostrando unas imágenes para la fácil comprensión. También se refiere a eso. Muy bien, una de las innovaciones que nos dejó Juan Amos Conmeños fue el teatro. Para él, el teatro era una forma de introducirlo en la clase para que los estudiantes entendieran mejor los conceptos si estos eran dramatizados. Por ejemplo, en lecciones de historia, en lecciones de lenguaje. Esto ya depende del docente y cómo quiera dramatizarlo. Además, incluye, como dijimos, una de las visiones holísticas de Juan Amos Comenius, que es el practicar haciendo, bueno, el aprender haciendo, y esto incluye la participación activa de los estudiantes, el aprendizaje activo, ya que él
profesor, el docente, no solo es el que va a hablar, sino que los estudiantes van a también dramatizar. También habla del desarrollo del buen ambiente social, en este caso entre compañeros, y la creatividad que puede dar un estudiante fuera de los parámetros que se imponen a veces en las aulas. Este ambiente social desarrolla las habilidades sociales de cada estudiante y qué mejor hacerlo que entre compañeros que día a día se ven en el aula. Así que el teatro es una de las formas que Juan Amos Comenius ha, ha innovado con sus métodos de enseñanza-aprendizaje. Ahora vamos a hacer una pequeña comparación con las técnicas de hoy en día, con las técnicas modernas, como el aprendizaje activo y centrado en el estudiante. Esto una vez más propuesto por Conmenio, en el que a través de su filosofía era que el estudiante tenía que ser el centro de la educación. Hoy en día el aprendizaje es activo y centrado en el estudiante en muchos ámbitos. Estrategias basadas en problemas y proyectos de colaboración, y hoy en día ya tenemos la tecnología y recursos digitales para aumentar más las posibilidades. Claro, muchos inspirados en la filosofía de Juan Amos Comenius, y esto ya depende de cada pedagogo, de cada docente, cómo realizar una propia personalización del aprendizaje. Técnicas más contemporáneas son la adquisición de conocimientos y habilidades específicas. Esto ya va fuera o depende de la región, sobre todo del mundo globalizado que tenemos hoy en día, en el que la información y el conocimiento que sucede en otra parte del mundo no podemos adquirir aquí mismo ahora. Y también estrategias tradicionales como exposiciones directas y prácticas, el uso limitado de tecnología en el aula, enfoques menos personalizados en el aprendizaje, puede ser también en la práctica. Combinación de ambos enfoques para crear un ambiente de aprendizaje dinámico, atractivo y efectivo. Muy bien, con esto vemos todo lo que Juan Amos Colmeños nos ha dejado, cómo ha influido en lo que hoy es la educación. Podría decirse que se ha cumplido su sueño en el que la educación ahora es accesible para todos y se ha hecho un derecho. Hoy en día enfrentamos retos como la baja de recursos que muchas familias poseen y que les es imposible tal vez tener a su hijo o hija en una escuela. Sin embargo, hemos logrado implantar esto como un derecho fundamental de cada persona. Gracias a Juan Amos Colmeños, quien implementó esto sin excluir a la condición o el género de sus estudiantes. Las técnicas actuales más contemporáneas no son más que nuevas técnicas desarrolladas o también a veces basadas en las nuevas tecnologías que hoy en día hemos logrado formar. Muy bien, muchas gracias, licenciado Orlando Huanca, por su atención. Y este es el grupo de Ángeles de Convenio y espero verlo a la próxima. Y bueno, también nos vamos a enfocar un poco en las experiencias educativas de Juan Amos Comenio. Se caracterizaban por varios principios y prácticas fundamentales, como ser la didáctica universal. Comenio promovía un método didáctico que fuera válido y efectivo para todos los estudiantes, independientemente de sus habilidades o antecedentes. Esto implicaba también el uso de imágenes visuales, objetivos reales y ejemplos concretos para facilitar la comprensión de conceptos abstractos. Para eso mismo también en nuestro trabajo, en nuestro módulo de aprendizaje, hemos utilizado varias imágenes llamativas que fomenten también querer aprender y conocer un poco más. Son como técnicas, como él nos decía, técnicas didácticas que fueran valiosas y efectivas para los estudiantes que puedan ver nuestro trabajo.
El enfoque sensorial también creía en la importancia de involucrar todos los sentidos en el proceso educativo. Eso significa que el aprendizaje no solo debería ser intelectual, sino que también debería ser sensorial y práctico. Por ejemplo, el uso de material manipulativo, experimentos prácticos, para aprender más de las ciencias naturales o de la física y la química. También en lo integral propuso un currículo comprensivo que abarca todas las ramas del conocimiento humano. Esto incluía desde las artes liberales, como la gramática, la retórica, hasta las ciencias naturales y las artes plásticas, como la agricultura, la carpintería. Su objetivo principal era proporcionar a los estudiantes una educación completa que los preparara para la vida y para el trabajo. La educación para todos. Convenio siempre fue un defensor universal para la educación universal. Creía que todos los niños, independientemente de su origen social o económico, tienen el derecho de recibir una educación adecuada. Promovía también métodos de enseñanza que fomentan la participación activa de todos los estudiantes en su propio aprendizaje. Se lograba a través de la integración directa, con materiales de estudio, las discusiones en grupo y la resolución de problemas prácticos que fueron relevantes para la vida cotidiana. En síntesis, se podría decir que las experiencias educativas, según Juan Amos Comenio, se caracterizan en un enfoque de aprendizaje activo, participativo y universalmente accesible, que integra todas las ramas del conocimiento y que se utilizan métodos didácticos que involucren todos los sentidos del alumno para facilitar la comprensión y la aplicación del conocimiento. En conclusiones, las experiencias educativas, según Juan Amos Comenio, se fomentan en un enfoque holístico y accesible para todos los estudiantes, no solo en la universidad, en la universal, en la accesibilidad y en el aprendizaje activo y participativo. Currículo integral, el enfoque sensorial, didáctica basadas en las observaciones y las experiencias. Bueno, llegamos al final del recorrido. Bueno, en todo este tiempo, Juan Amos Comenio nos pareció un autor del cual podemos absorber muchos conocimientos, ¿no? Ya que es uno de los padres de la pedagogía. Bueno, en sí, Juan Amos Comenio nos dio más, más saberes, más una mayor experiencia, ¿no? Un mayor ambiente. Ahora sí, vamos a ver lo que son las conclusiones. Bueno, como primera conclusión, vimos, ¿no?, que Juan Amos Comenio nos da lo que es la educación universal, una educación universal y accesible. Comenio defendía que la educación debería ser accesible para todos los niños, sin importar su origen social o económico. También nos da a entender, ¿no?, que el aprendizaje debe ser un activo y participativo, que promueve métodos pedagógicos que implican la participación activa del estudiante en su aprendizaje, ¿no? Usando recursos, materiales, experimentando y más que todo lo que daba, ¿no?, Comenio es que la educación debe ser práctica, llevar todo a la práctica. También nos da y nos dice que debemos tener también un currículum integral. Juan Amos Comenio defendía mucho lo que es el currículum integral, ya que este tenía que abarcar diferentes áreas, como arte liberadora hasta las ciencias prácticas. El objetivo de preparar a los estudiantes para la vida y el trabajo era muy importante en el currículum activo. También nos da lo que es el enfoque sensorial. Juan Amos Comenio, a él le importaba más involucrar todos los sentidos en el proceso educativo para facilitar una comprensión profunda y significativa de los conceptos.
nos daba también lo que es su didáctica, basada en la observación y la experiencia. Juan Amos Comenio propuso métodos didácticos que se basaban en la observación directa y la experiencia práctica como medios efectivos para el aprendizaje. Bueno, de todo esto, mis compañeros y yo llegamos, ¿no?, a lo que es en sí que Juan Amos Comenio no solo buscaba transmitir conocimientos, sino también formar individuos completos, estudiantes que sean completos. Estos estudiantes debían ser autónomos, debían tener un pensamiento crítico, siempre activo. Y debe estar capacitado, no capacitado solamente para trabajar, ¿no?, sino capacitado para la vida. Esta educación debe ser para la vida, ¿no? También, ¿no?, nos decía que, bueno, que tuvo que enfrentar bastantes desafíos en su tiempo. A través de esto, ¿no?, nos vamos a decir que Juan Amos Comenio tenía una educación inclusiva que debía ser participativa. Y bueno, ¿no?, su educación está centrada solamente para el desarrollo integral de cada uno de los estudiantes. Esto es lo que más nos llevamos de lo que es Comenio. Su educación liberadora hace, ¿no?, que este autor llegue a ser para nosotros muy sabio y cierto. La educación debe ser para todos, tanto para mujeres, para varones, no importa la situación social. Juan Amos Comenio dice, ¿no?, la educación es universal, debe ser sistematizada, la educación debe practicarse, no solamente es teoría, debe ser practicada, debe ser experimentada, debemos tener materiales didácticos, materiales como la planificación y todo eso, ¿no? Bueno, eso es lo que llegamos aquí como conclusión con mis compañeros. Espero que les haya gustado el video y esperamos, ¿no?, muchos más. Gracias. Y bueno, pues queremos dar las gracias sinceras de parte de todo el grupo por habernos permitido al magíster Orlando Huanca realizar un trabajo de esta magnitud, ¿no? De poder profundizar y conocer nuestras figuras fundamentales en lo que es la historia de la educación, como ser en este caso Juan Amos Comenio, que por varias razones, ¿no?, promovió la idea de una educación universal para todas las personas, es conocido por su obra, es también conocido como uno de los padres de la pedagogía. Comenio, pionero y el uso de los libros, de las imágenes, para facilitar el aprendizaje. Defendió una educación que no solo se centraba en el desarrollo intelectual, sino que también en el moral y el espiritual. Creía que la educación debía formar seres humanos completos y no solo especialistas en ciertos campos. Pudimos conocer que sus ideas influyeron mucho en las reformas educativas en varios países europeos. Es consultador por varios gobiernos y sus propuestas ayudaron a modernizar los sistemas educativos de nuestros tiempos. También conocido por sus métodos de enseñanzas innovadores y flexibles que tenían en cuenta las necesidades individuales de todos los estudiantes. También pudimos percibir, gracias a todo el trabajo realizado en grupo, con el grupo número 4, Los Ángeles de Comenio, que conocimos, ¿no?, a Juan Amos Comenio. Es una figura esencial en la historia de la educación por su visión, su inclusividad completa y sus innovadoras propuestas didácticas que han perdurado a través de los siglos. Nuevamente queremos agradecer al magíster Orlando Huanca por permitirnos realizar este trabajo. Esperamos que haya sido de mucha ayuda, tal vez, para los futuros para los estudiantes que lleguen a ver nuestro trabajo. ¿Cómo lo fue para nosotros el poder aprender y el poder conocer a nuestras figuras
fundamentales en lo que es la educación. Nosotros como futuros cientistas en educación también queremos promover el conocimiento de no solo Juan Amuos Comenius, ¿no?, sino de varios de los otros pedagogos que influyeron en la educación. Y bueno, sin más que decir, queremos que este material sea del agrado de cada una de las personas que lo lleguen a ver. Nuevamente agradecer al Magíster Orlando Huanca por permitirnos realizar un trabajo que de hecho nos ayudó bastante. Personalmente y como grupo hemos crecido no tanto como en conocimientos y en cómo poner en práctica lo que nuestro pedagogo y figura Juan Amuos Comenius nos plantea y que es fundamental para el trabajo que hemos realizado. Esperamos que haya sido del mayor agrado para todos y para usted, Magíster. Muchísimas gracias.